buenos días. El día de hoy vamos a hacer una exposición sobre el tema de derecho, persona civil, protección. Le vamos a tocar un poquito el tema sobre concepción y nacimiento. En el comienzo de la personalidad del ser humano pueden tomarse en consideración dos momentos, el de la concepción o principio de la vida intrauterina, o el del parto, comienzo de la vida extrauterina. Son múltiples las inquietudes que pueden plantearse respecto al inicio o al fin de la personalidad legal del sujeto natural. Por ejemplo, respecto al inicio de la subjetividad, vale la pena preguntarse si la personalidad comienza con la concepción o con el nacimiento, y ello nos lleva a reflexionar en torno a las distintas teorías sobre el comienzo de la personalidad jurídica del ser humano en la evolución del derecho venezolano. Estas teorías abarcan las propuestas respecto en coincidir en señalar como inicio de la personalidad del ser humano, el momento en que éste adquiere una vida independiente. Por ejemplo, la teoría de la concepción, sostenida por un autor kazajo en España, con remotos antecedentes en la doctrina de los Santos Padres. Esta teoría sostiene que la vida humana independiente comienza en el momento de la concepción y que por ello la personalidad jurídica del ser humano debe comenzar en dicho momento. La teoría del nacimiento refleja que la personalidad del ser humano comienza en el momento del nacimiento por considerar que con anterioridad el hombre no tiene una vida independiente. Abarcan con dos teorías esta teoría del nacimiento, la vitalidad y la viabilidad. La vitalidad solo exige que el feto nazca vivo para reconocerle personalidad. Esta teoría es, entre otras teorías del nacimiento, la que predomina desde los tiempos justinianos. Y la teoría de la viabilidad, que exige que el feto nazca vivo y viable, es decir, apto para vivir fuera del seno materno, ya que estima que caso contrario no existe una vida humana independiente. El nacimiento y su prueba entre nosotros, la personalidad jurídica del ser humano, a reserva de lo que diremos respecto a las personas por nacer, comienza con el nacimiento. Corresponde a la medicina legal determinar si un niño ha nacido o no. La opinión dominante es que para considerar nacido el niño basta que éste haya salido totalmente del seno materno, aun cuando todavía no haya sido cortado el cordón umbilical. La especial protección al concebido. En nuestro derecho, el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo, lo dice en el Código Civil, artículo 17. Al respecto observamos que por feto, en el sentido del Código Civil, debe entenderse que todo ser humano concebido, mientras no haya nacido, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la concepción, así pues el término feto no debe entenderse aquí en el sentido médico de la palabra, de acuerdo con el cual el concebido no se llama feto sino a partir de las 8 semanas de la ovulación o de las 10 semanas a partir de la última menstruación de la madre. La situación de la persona por concebir. El derecho también toma en cuenta a la persona desde antes de ser concebida a efectos muy limitados. Los hijos por nacer de una persona determinada pueden recibir donaciones aunque todavía no se haya concebido, en el artículo 1443 del Código Civil. Para aceptar la donación, los hijos no concebidos serán representados por el padre o por la madre indicado por el donante según el caso, reflejado también en el artículo 1443 del Código Civil. Entendemos por personalidad del ser humano que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Entre las diferentes características que se pueden mencionar están los principios que constituyen los derechos originarios innatos, es decir, que se adquieren al nacer, por ejemplo, el derecho a la vida, integridad física, privacidad e intimidad. Todos los individuos de la especie humana son personas naturales, está reflejado en el artículo 16 del Código Civil. Y aunque no lo diga expresamente la ley, solo los seres humanos son personas naturales. No siempre han sido así. En otras épocas, el derecho ha negado personalidad a ciertas categorías de seres humanos, esclavos, muertos y civiles, y la ha atribuido, en cambio, a los animales a efectos honoríficos o penales. El tema central es la determinación del comienzo de la personalidad del ser humano. La personalidad es entonces la aptitud o investidura jurídica que tiene la persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. La persona o personalidad y capacidad es el ente apto para ser titular de derechos o deberes jurídicos. Personalidad es la cualidad de ser persona, es decir, la aptitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. De allí es que en el lenguaje ordinario se diga que es persona o que se tiene personalidad. La definición de persona en el derecho, entre las innumerables definiciones de persona podemos citar tres. Uno, que la persona es todo ente susceptible de tener deberes o derechos jurídicos. Otro, la persona es todo ente susceptible de figurar como término subjetivo en una relación jurídica. Y la tercera, la persona es todo ente ser
ente susceptible de ser sujeto. La persona y el sujeto de derecho. Se entiende por sujeto de derecho aquel que actualmente tiene un derecho o deber. El concepto de persona es más amplio porque comprende también a quien pueden llegar a tener un derecho o un deber, aunque actualmente no lo tenga. La extinción de la muerte de la personalidad de la persona individual, la muerte y su prueba, está en el derecho vigente. La única causa de extinción de la personalidad del ser humano es la muerte. En el sentido biológico de la palabra, no siempre ha sido así. Mientras existió la esclavitud, el hecho de caer en ella extinguía la personalidad del ser humano. Y mientras existió la institución de la muerte civil, la personalidad, por lo menos en el ámbito del derecho civil, se podía perder como consecuencia de ciertas condenas penales o de ciertos votos religiosos. En cambio, en nuestro derecho vigente ni siquiera existe ninguna declaración o presunción de muerte que se dicte sin estar probada la muerte y que sin embargo extinga la personalidad del individuo. Por muerte, en sentido biológico, debe entenderse que es la cesación de las funciones vitales del individuo, aun cuando subsisten funciones vitales de la parte del mismo, como el corazón, el hígado, el riñón. La determinación de si un individuo ha muerto o no es una cuestión de carácter médico-legal. Para probar la muerte, el médico legal por excelencia es la partida de función y a falta de esta le corresponde la sentencia supletoria. Como sujeto de personalidad jurídica también tenemos parte de esta exposición que el derecho vigente reconoce la personalidad jurídica a todos los individuos de la especie humana independientemente de su edad, raza, sexo, salud, situación familiar y otras circunstancias, pero no siempre fue así. Esta se subdivide en dos. El derecho romano no consideraba la personalidad y la capacidad jurídica como un atributo de la naturaleza humana, sino como una consecuencia del Estado. El derecho medieval o moderno, incluso contemporáneo, conoció la llamada muerte civil, institución mediante el cual el individuo, a consecuencia de ciertos votos religiosos, de ciertas condenas penales, perdía su personalidad jurídica. Otro tema que le vamos a tocar es el estado civil. Es el conjunto de cualidades o condiciones jurídicamente relevantes que se refieren a la posición del individuo frente a una familia y frente al Estado. Antecedentes romanos del estado civil teníamos que esta teoría de las personas procede del derecho romano, en el que el Estado era presupuesto de la capacidad jurídica e incluso de la personalidad de los individuos de la especie humana. En Roma existían tres estados: el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de la familia, de acuerdo con los cuales los individuos se clasificaban respectivamente en libres, esclavos o ciudadanos extranjeros. Caracteres del estado civil. Cada una de las cualidades y condiciones que se llaman estado civil corresponde a uno o más abstracto podría tener la persona. No puede ser separado, pero en concreto no puede tener mientras conserve el anterior. El estado civil, por ser un conjunto de cualidades o condiciones de la persona, no puede ser separado de sí misma en orden real, sino por abstracción. El estado civil en sí mismo no es un derecho subjetivo, ya que no consiste en una facultad de agenda. Cuando el derecho de la propia conducta es de hacer algo, llamamos facultad de agenda. Cuando es de no hacer algo, se denomina facultad omitente. El estado civil en principio activo, en principio es único y absoluto. El único es en el sentido de que un mismo hecho o acto no puede derivarse sino de uno de los estados de cada alternativa. Y el absoluto en el sentido de que el estado civil puede hacerse valer, o sea, frente a todo. El estado civil en sí mismo, interés al orden público, en consecuencia es indispensable, es necesario. Ninguna persona puede prescindir del estado civil. Indisponible, que no se puede disponer libremente de él. No puede cederse, traspasarse o enajenarse, o imprescriptible, que no puede prescribir, que no se extingue o parece por el transcurso del tiempo. Tenemos otro punto, tenemos la filiación materna-paterna. Entendemos por filiación que es el vínculo jurídico que existe entre dos personas, de las cuales una es el padre o la madre de la otra. Si la relación se contempla de la madre al hijo, se llama filiación materna. Si la filiación se concentra del padre al hijo, se llama filiación paterna. La filiación es el punto de partida del parentesco. En cuanto a la filiación materna, el parto permite conocer con certeza la relación biológica entre la madre y el hijo que ha dado a luz. En el caso de la filiación paterna, solo puede ser concebida a través de presunción, ejemplo, los hijos nacidos dentro del matrimonio. En caso de alguna disputa, una vez que haya probada la maternidad, una serie de circunstancias de tiempo y lugar nos permite inferir qué hombre ha engendrado a aquella persona cuya filiación se trata de establecer.
Para el cálculo de la concepción, entendemos por cálculo, no es posible determinar científicamente la exactitud de la concepción. Es por este motivo que se ha establecido una presunción para determinar el momento de esta. Dicha presunción se basa en tomar en cuenta el momento del nacimiento y esa fecha le resta la duración del embarazo. Sin embargo, como la duración del embarazo es variable, no se puede señalar una fecha precisa, sino el lapso dentro del cual debió ocurrir la concepción, que viene a ser el cálculo de esta. Esto es todo, muchas gracias.